Bueno, vamos a comenzar esta última reflexión de la mañana que se llama la pérdida del sentido de lo sagrado. Voy a comenzar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: la fe y la paciencia de los tesalonicenses. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece activa en vuestros corazones. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, seguido el ejemplo, y en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Mas nosotros, hermanos, separados de vosotros por breve tiempo, físicamente, mas no con el corazón, ansiábamos ardientemente ver vuestro rostro. Por eso quisimos ir a vosotros. Yo mismo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pues ¿quién sino vosotros puede ser nuestra esperanza, nuestro gozo, la corona de la que nos sentiremos orgullosos ante nuestro Señor Jesús en su venida? Sí, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Palabra de Dios. Pues yo quiero, para empezar esta charla, que algunos no estaban acá, y es sobre la pérdida del sentido de lo sagrado. Quiero aprovechar esta palabra que acabamos de leer sobre algo que anota San Pablo, que lo pone a uno a pensar. Él, siendo un apóstol tan grande, tan inmenso, que se considera una columna de la iglesia, está hablando de que Satanás lo impidió llegar donde ellos, esos tesalonicenses. Y uno le pregunta, ¿cómo puede el diablo detener un apóstol como él para que no llegue a un lugar? Y aquí viene lo que se llama pues la batalla espiritual. Sabemos que San Pablo vivió cosas espantosas. Él mismo numera todo lo que le pasó, los naufragios que tuvo, las veces que lo castigaron con látigos, las cárceles que vivió, todas las torturas, los peligros de muerte que padeció. Las pruebas fueron inmensas. Así de que la batalla con Satanás es contra espíritus que tienen nombre propio. Por eso San Pablo lo nombra con nombre propio y dice: Satanás me impidió llegar. Y bueno, dentro de esta batalla espiritual hay muchas cosas. Por ejemplo, los tesalonicenses, para recibir a San Pablo, tenían que ponerse en oración y en ayuno y prepararse para la llegada del apóstol, porque obviamente iba a haber una guerra muy grande con los espíritus que no querían que llegara San Pablo, porque mucha gente se iba a convertir y el diablo no quería, porque eran sus prisioneros, ¿no? Y él no quería perderlos. Y eso sucede con todo apostolado que es de Dios. Cuando hay movimiento espiritual de evangelización en la iglesia, hay que siempre orar, ayunar y preparar el terreno
para los que llegan, para los que van a hablar, porque es una batalla espiritual contra las tinieblas. Y eso lo debemos tener claro, ¿no? En este tema en el que tocamos la pérdida del sentido de lo sagrado, pues nos damos cuenta cómo hay en este mundo hoy, y no es porque sea la primera vez, pero de todas maneras hablemos del mundo que nos tocó a nosotros. Nos damos cuenta, por ejemplo, con estos movimientos del feminismo, cómo se van específicamente a una iglesia católica y ahí hacen cosas desacrables y atentan contra lo sagrado de la iglesia. Quieren hacer cosas abominables. ¿Por qué no lo hacen contra la alcaldía, contra la gobernación, contra otras instituciones en la ciudad? Si hay tanto lugar para poner su graffiti, para orinarse, para hacer todas las cosas que hacen, que son despreciables, horribles. Pero ¿por qué lo hacen en una iglesia? La mayoría de esas personas vienen de familias católicas. La mayoría de ellas saben que lo que hay adentro de la iglesia es sagrado. Y por eso, en medio de ese espíritu de rebeldía, el demonio las lleva a que hagan eso contra la iglesia, o sea, contra lo sagrado. Y por eso vemos también dentro de la misma iglesia todos estos pecados abominables de los sacerdotes que molestan niños, pues cosas espantosas que pasan dentro de la iglesia, el atentado contra lo sagrado. Hace poco estábamos compartiendo algo que sucedió en Roma, en una iglesia que se llama la Santa Cruz de Jerusalén. Es uno de los sitios más importantes de Roma, porque ahí hay unas reliquias de la Santa Cruz, de la corona de espinas, un dedo de Santo Tomás, un pedazo de la cruz de Dimas, o sea, cosas muy importantes, reliquias valiosísimas. Y eso estaba bajo custodia de una comunidad religiosa. Y resulta que descubrieron que esa comunidad religiosa cayó en el satanismo. Y una de las monjas era sacerdotisa satánica y celebraba misas satánicas en el mismo altar de la iglesia que tiene todas esas reliquias. Y nada menos que personas como Madonna iban a las misas satánicas en esa iglesia. ¿Se pueden imaginar? Y claro, eso se descubrió y sacaron toda esa comunidad, la enviaron a un sitio de rehabilitación y de exorcismos, especialmente a esa monja que estaba posesa y a otros monjes ahí. Y este es el tipo de abominaciones que ocurren en nuestra iglesia. En la época de la Inquisición, la iglesia estaba llena de gente que estaba practicando hechicería, sacerdotes, religiosos, laicos que practicaban brujería, utilizaban las cosas de Dios para desacrarlas y ofrecérselas a Satanás. Y por eso, en medio de todo eso que sucedió, los quemaban vivos, porque esa era otra época, ¿no? Y los quemaban vivos aquellos que descubrían haciendo esas cosas. Por eso es que, por ejemplo, en Cuba apareció la santería. Ustedes saben que yo sé que aquí llaman santería a un almacén de artículos religiosos, pero hay una religión satánica que se llama la santería, que es lo que Maduro trajo a Venezuela para consagrar el país, y muchos de estos comunistas en Colombia también los traen, y Ortega de Nicaragua también los tiene. Son santeros, son hechiceros que son espiritistas, y ellos eran en la época de la colonia esclavos que habían traído de África y practicaban ese tipo de brujería. Y como los iban a quemar vivos a todos los que practicaran eso, lo que hicieron fue que a todo demonio que ellos invocaban le pusieron el nombre de un santo católico. Entonces lo tenían escondido detrás del nombre de un santo católico, y hacían todos sus rituales, pero llamaban el nombre de una virgen, el nombre de un santo, pero era un demonio el que estaban llamando, y por eso se conoce como la santería. Y hay mucho católico incauto que creen que eso es magia blanca.
Ustedes saben que la palabra magia ya es del diablo. Entonces, eso de magia blanca y magia negra es lo mismo porque es simplemente magia. Y nada de Dios es mágico. Ustedes saben que todo lo que nosotros profesamos tiene que ver con la acción y la gracia del Espíritu Santo, no por magia. Jesús no fue concebido en el vientre de María por magia, sino por obra sobrenatural del Espíritu Santo, que es muy diferente. Entonces, toda esta forma de desacralización de las cosas sagradas, las cosas de Dios, es muy latente en la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Dios. Esa es una prueba de que nosotros vivimos en la verdadera iglesia. Si alguien sabe que esta es la iglesia de Dios, la única iglesia del Señor instituida por Jesucristo, son los satánicos. Ellos son los primeros que saben. ¿Por qué vienen a robarse en una Eucaristía acá para hacer sus rituales satánicos? Porque saben que en esa Eucaristía verdaderamente está el Señor, y se lo llevan a desacrarlo, a pisotearlo y a hacer cosas que no puedo repetir, espantosas con la hostia, porque así es como Satanás les da todo lo que les piden. Todo lo que les piden a Satanás es como los masones. Los masones, a medida que se van iniciando en sus ritos de masonería, van ascendiendo en grados. En uno de esos grados tienen que pisotear y pararse encima del crucifijo, también los meten en un ataúd, también una cantidad de cosas espantosas que los van llevando a un alto satanismo. Cuando son grado 33, ya ellos son unos espíritus del demonio, unos instrumentos peligrosísimos ya, que es el gran maestro, el gran masón. Y siempre están apuntando a un sagrario de una parroquia. Todas las logias masonas están construidas estratégicamente con coordenadas como la que usan los pilotos para volar, coordenadas y apuntando a un sagrario, y todo lo que hacen lo hacen contra ese sagrario. Y los masones que están encargados de los rituales vienen a recibir hostias de la comunión y se las roban, las llevan para sus sacrificios. Y lo mismo hacen las brujas, lo mismo hacen todas las personas que trabajan con eso. En Portugal hay un pueblo pequeño antes de Fátima, como media hora entre Lisboa y Fátima, está en la mitad del camino, y se llama Santarém, y ahí hay un milagro eucarístico, una hostia que se convirtió en carne. Es un pedazo del corazón del Señor, y es completamente aprobado, está completamente probado de que ese es un pedazo del corazón del Señor. Y eso sucedió porque una mujer, el esposo le fue infiel, y ella se fue donde una bruja para tomar venganza contra él, y la bruja le dijo: tráeme una hostia consagrada y yo te hago el trabajo contra tu marido. Y ella se fue y se robó la hostia y la metió en un pañuelo, y cuando iba saliendo de la iglesia le comenzó a sangrar ese pañuelo. Entonces se fue corriendo a su casa y la metió en un cajón del buffet de su comedor, y de ahí salió una luz inmensa, y esta mujer corrió a buscar al marido y le contó todo. Y el marido corrió a la parroquia y le contó al padre, y el padre llamó al obispo y hicieron una procesión desde la casa de ella en un copón de cera, y llevaron la hostia a la iglesia para poder hacer ese rito que tienen que hacer cuando se ha desacrado algo sagrado. Y hicieron todo eso y la colocaron, ahí está. Uno llega de visita ahí, y encima del altar, así en la parte de atrás, está el cáliz con la hostia, con el pedazo de carne, que lo pueden no ver. Pero ese es el producto de esto que estamos hablando, que es la pérdida del sentido de lo sagrado, que es cuando ya el hombre entra en algo absolutamente abominable. Eso es lo mismo que hace una persona que está en pecado mortal y viene a comulgar.
Ustedes saben que hay personas que viven amancebadas y se sienten como si estuvieran en gracia porque se aman, y ese amor que tienen entre ellos nunca lo han tenido con ninguno otro. Muchos son separados de un matrimonio católico y se autoconvencen de que están bien y que Dios los ama así. Y encima de todo se confiesan con un sacerdote que está en peor pecado que ellos. Generalmente es un homosexual o un sacerdote que está viviendo doble vida, que tiene mujer e hijos, y ese les dice: Dios los ama así. Claro, porque la miseria busca compañía, y con eso tiene la autoridad de venir y cometer una abominación de ese tamaño, que es recibir la Eucaristía en pecado mortal. Esto es algo tan desagradable que miren lo que dice San Pablo. Él dice: no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, o sea, de la Eucaristía, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Así de serio es, te comes tu propia condenación. Esto es algo abominable. Por eso se exige de que nosotros tengamos una preparación tan meticulosa para recibir la comunión, porque es lo más grande, lo más sagrado. Y lo otro es que nosotros cuando entramos a un templo del Señor, entramos a un templo del Señor, o sea que es sagrado, y todo lo que hay en el templo del Señor es sagrado. Las bancas, el piso, todo lo que ustedes ven acá es sagrado, y sobre todo el Santo de los Santos, el Señor de los Señores que está en este sagrario. Entonces uno, al estar dentro de lo sagrado, tiene que comportarse como tal, porque le cuento que para un católico que se le ha dado lo más importante de todo, que es nuestra fe católica, una de las dificultades más grandes que puede encontrar ante el Señor el día de su juicio personal es el trato que le dio a lo sagrado. Por eso, cuando uno entra a un templo, tiene que acordarse que está en tierra santa y que todo lo que está pisando es santo, que este no es un lugar para contestar celulares, para dejar celulares prendidos, para continuar con su vida natural cuando está en presencia del Señor. Es un sitio donde uno se debe hincar y reconocer que aquí está Dios, y es lo primero que tiene que hacer cuando entre. Tiene que observar absolutamente todo movimiento que usted hace dentro del templo, porque es un lugar sagrado, porque ahí está el Señor de los señores, el Dios verdadero acá presente entre nosotros, y esto no se puede perder. Y la gente se va desnutriendo espiritualmente y le da un trato desagradable a las cosas sagradas, y eso disminuye a la persona porque le roba la gracia, porque le desocupa su instrumento y le quita la posibilidad de llenarse de Dios en las visitas que hace al Señor en la iglesia y las visitas que hace a lo sagrado. Es como cuando usted comienza a orar, digamos, usted comienza a hacer un rosario, usted tiene que entrarse en esa oración reconociendo que está tocando terreno de Dios. La oración es un terreno de Dios, porque cuando usted comienza a orar, en ese momento entra en un estado sobrenatural. O sea, usted queda en presencia de la luz. Nosotros vivimos en las tinieblas y no podemos olvidarnos de eso. Yo les recuerdo esto, que siempre hago hincapié en eso. En este momento estamos en la carne, habitando esta tienda, como la llama San Pedro, esta vasija de barro, como la llama San Pablo, este cuerpo material. En este momento, mientras estamos acá, en este cuerpo, pues tenemos la luz de los astros, el firmamento en la noche nos alumbra cuando el cielo está despejado, y de todas maneras hay una luz en la noche que viene de los astros. Tenemos esta luz artificial que la ciencia nos ha dado por gracia de Dios, el sol. Bueno, tenemos una luz material. Cuando el alma sale del cuerpo, queda en las tinieblas.
y estas cosas no alumbran para un alma, no alumbran nada, ni una vela, nada alumbra para un alma. Entonces, si el alma no está llena de Dios, no tiene luz y queda en las tinieblas. Si se salva por milagro de Dios, le toca ascender desde las tinieblas a la luz, y por eso se habla de los sufrimientos tan grandes que hay en el purgatorio. Porque ustedes se pueden imaginar lo que es quedar atrapado entre las tinieblas en medio de demonios, que esos son los que habitan este plano donde estamos. Esto está lleno de los ángeles caídos, de los demonios habitan acá. Y si quieren una prueba de eso, en el libro del Apocalipsis, San Juan dice que escuchó una voz que decía: el que antes tentaba a sus hermanos en el cielo fue arrojado a la tierra. Ay de la tierra y el mar, porque Satanás ha sido lanzado allá y está furioso porque su tiempo se termina ya. Entonces el demonio fue lanzado acá con todos sus ángeles. Una tercera parte de los ángeles rondan los aires, y estos son las potencias, principados, poderes de la oscuridad contra los cuales peleamos nosotros todos los días hasta que lleguemos al otro lado, hasta que crucemos el umbral de la muerte. Y eso que si nosotros somos fieles al cruzar el umbral de la muerte, nos liberamos de ellos. Si no somos fieles, podemos quedar atrapados eternamente con ellos, o quedamos en un estado de purificación entre ellos, saliendo hacia la luz, que también es bien doloroso, porque por pura gracia de Dios nosotros no podemos ver el mundo espiritual donde estamos. Si nosotros lo pudiéramos ver, yo creo que moriríamos de un infarto del susto inmediatamente, porque por gracia de Dios no nos lo permite ver. Hay personas que tienen dones y tienen una percepción del mundo espiritual, pero esos son dones especiales porque Dios también les da la fortaleza de poderlo soportar. Pero eso tiene que ser con un don, una gracia. Hay gente que se mete en ocultismo, en brujería, y tiene contacto con el mundo espiritual por sus prácticas, como los brujos, las brujas. Gente así tiene conocimiento del mundo de la oscuridad y lo utiliza para poderes naturales, para conseguir poder en la tierra. Pero lo que tenemos que entender es que como estamos en tránsito, y este es el primer paso que estamos dando a la eternidad, y dependiendo de cómo lo damos, porque esta vida material es el equivalente a una plataforma, y desde esta plataforma se lanza el alma como si fuera un cohete, se lanza al abismo de Dios. Pero para que ese cohete pueda elevarse lo suficiente para entrar en el espacio de la luz, tiene que tener suficiente combustión. Ustedes se han dado cuenta que cuando lanzan un cohete hay como una explosión y hay fuego y se lanza el cohete. Bueno, pues ese tipo de combustión es la que necesita nuestra alma, que es nada menos que la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el fuego que logramos nosotros reunir, acumular durante nuestra vida terrenal por medio de nuestra fidelidad a Dios y de nuestras obras del bien. Y eso es un fuego que al final lanza el alma hacia el espacio de Dios. Pero hay cohetes que no se elevan lo suficiente, y por eso existe el purgatorio. Y hay otros que caen al abismo, que al momento de salir el alma se hunde a la oscuridad para siempre, porque no tuvo de dónde elevarse, no tiene alas el alma vivió en la oscuridad, amó la oscuridad, adoró la oscuridad y quedó en la oscuridad para siempre. Hay personas que no entienden cómo es posible que se condene un alma, y yo les digo, miren, hay algo importante de entender. Por ejemplo, un masón tiene el conocimiento perfecto de que está yéndose contra Dios y que está haciendo un pacto con Satanás para conseguir poder humano, para poder tener dinero, poder sobre los demás humanos,
y tener ventajas en su vida natural. Y esto, a cambio de eso, entrega su alma al diablo conscientemente, y por eso conscientemente se condena. No le importa, esa persona se demoniza en esa forma. Hay algunos casos aislados de masones que se convierten, seguramente por las oraciones de su familia o algo, pero es muy escaso, la mayoría se condenan. El caso es que hay que entender que nuestro caminar por esta vida exige atención a lo que Dios nos está dando a nosotros como católicos. Y lo más importante, lo que nos está dando es lo sagrado, lo sagrado. Miren ustedes, por ejemplo, los sacramentales. Los brujos, todo ese satanismo que hay, utilizan nuestros sacramentales. Utilizan, por ejemplo, el agua bendita y utilizan los aceites que están preparados para la unción de los enfermos, que los prepara el obispo para los sacerdotes una vez al año. Todos estos instrumentos son muy poderosos porque son sobrenaturales. Ustedes seguramente han escuchado la oración que hace el sacerdote para bendecir el agua, y sobre todo cuando el agua es exorcizada, y habla con el agua como una criatura y le dice: criatura del agua, en el nombre del Señor, y ya reza toda la oración y la bendice, y esa agua ya no es agua natural, sino que se convierte en agua sobrenatural, porque tiene el Espíritu Santo. Y por eso cuando usted lanza esa agua para proteger su habitación, su casa, un lugar que usted necesita proteger con agua bendita, cada gota de esas tiene una chispa del Espíritu como un fuego, y los espíritus del mal no pueden pasar por ahí. Por eso es que protegen, pero tan solo protegen a aquellos que están en gracia de Dios, porque los sacramentales no son amuletos de la buena suerte. Por lo tanto, son una fuerza espiritual que camina con nosotros al nivel que nosotros caminamos con Dios. La prueba está que, por ejemplo, en el Padre Nuestro, que es la oración perfecta que Jesús nos dio, hay una frase que dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso quiere decir que es una oración perfecta porque no estamos mintiendo. Y el Señor dice: te voy a perdonar así como tú perdonas. Entonces, dependiendo del nivel en que yo perdono, así voy a ser perdonado por Dios. Entonces, lo mismo ocurre con un sacramental, con el agua bendita, con la sal exorcizada, que tiene el mismo efecto. Es una sal que es una criatura mineral, y cuando la bendicen queda convertida en una criatura sobrenatural que derrota espíritus de la oscuridad si nosotros estamos en gracia. Un escapulario, una medalla de la Virgen. Mire el ejemplo de esto. Si usted tiene un crucifijo que está bendito, ese crucifijo ya no es simplemente un objeto material, ese crucifijo es sobrenatural, lo que quiere decir que los espíritus del mal viven en la eternidad, no viven en el tiempo ni en el espacio. Y en esa eternidad Jesús está en la cruz y Él está ahí presente, porque eso está en el eterno presente de Dios, esa crucifixión. Por eso es que cuando nosotros tenemos un crucifijo acá en el pecho, si estamos en gracia y el crucifijo está bendito, los espíritus que rondan el aire no ven un objeto, sino que ven al Señor en la cruz. Ustedes se pueden imaginar lo que eso representa. Esa es una inmensa protección. Lo mismo una medalla de la Virgen, si está bendita, ya no es una medalla, sino que es la Virgen María presente si usted está en gracia. La Virgen es la que está presente y los demonios no resisten su presencia. Y así es todo lo sagrado, todo lo que tiene que ver con Dios tiene esa luz
tiene esa fuerza y por eso no se puede desacrar, no se puede. Cuando yo estaba secuestrado en Colombia, muchos de los guerrilleros tenían escapularios, medallas, rosarios para su protección, porque la mayoría eran sicarios criminales que venían de familias católicas y todo eso lo usaban como superstición, porque eran asesinos, estaban haciendo cosas espantosas y sin embargo se santiguaban antes de ir a asaltar un caserío donde iban a matar a todo el mundo y a robarse en todo, y se echaban la bendición. Ustedes se pueden imaginar algo más absurdo, pero a ese nivel llega el caminar con el demonio, que todo lo tuerce, todo lo cambia. Por eso es que les decía yo que hay gente que entra a la iglesia y se queda en pecado mortal en la iglesia y empieza a actuar como si estuviera en gracia. Yo he encontrado gente de ministros de la Eucaristía que están viviendo amancebados. He encontrado gente de sacristanes y de acólitos que están viviendo en pecado mortal y se atreven a venirse a servir al Señor en el altar. Ustedes se pueden imaginar, a mí se me paran los pelos del susto de saber lo que le va a pasar a esa gente. O sea, ¿usted se imagina jugar con eso? Eso no se puede hacer. Esas son cosas que no se pueden hacer. Miren ustedes lo que sucede en la conversación de Moisés con Dios desde la zarza ardiente. Cuando Moisés se siente todo asombrado de lo que está pasando ahí, porque ve que ahí se está quemando esa zarza, pero no se termina, o sea, ese fuego se mantiene en una forma sobrenatural. Y él, que conocía la naturaleza, sabía que algo extraño estaba sucediendo ahí. Ese fuego no era normal. Y entonces se va hacia el fuego. Y en ese momento habla Dios y dice: quítate tus sandalias, porque estás pisando tierra santa. Esa tierra física no necesariamente era la que era santa, pero lo que era santo es la dimensión desde donde Dios le estaba hablando, que estaba tocando esa tierra. Lo mismo es que la sal de por sí, después de ser bendita, no es que la sal sea santa, pero es el Espíritu que la está tocando. Nosotros, al ser bautizados, no quedamos santificados, pero el Espíritu que recibimos es santo, y si nosotros nos unimos a ese Espíritu, nos santificamos. Eso es lo que sucede con lo sagrado, y debemos entender la trascendencia de estas cosas para que nosotros en ningún momento vamos a caer en el error de desacrar las cosas de Dios. Por eso tenemos que tener un trato muy meticuloso con todo lo que tiene que ver con nuestra fe. Es como jurar el nombre del Señor en vano. Ustedes saben cómo jura el nombre del Señor en vano. Usted se viene un domingo a misa y levanta su mano y reza el credo, pero usted sale a vivir en el mundo como un mundano, después de haber testificado que usted cree en Dios, que usted renuncia a Satanás, de que usted cree que está en la iglesia del Señor y que usted es miembro de esa iglesia y esa es la fe que usted profesa, pero cuando sale a hacer otra cosa. Eso es jurar en vano, porque usted está usando el nombre del Señor en vano. Está haciendo un juramento y testificando su fe cuando usted no la está viviendo, usted no la está cumpliendo y está mintiendo al frente del Señor en la iglesia. Ustedes se imaginan la severidad de eso, pero la gente toma eso con una facilidad y lo hacen con una ligereza. Es como cuando le dicen a alguien te amo y no lo aman. Hay cosas muy graves en la vida que nosotros las tomamos con mucha ligereza y que son trascendentales y hacen mucho daño, tanto a nuestra alma, ofenden a Dios y le hacen daño al prójimo. Y de eso es que tenemos que cuidarnos. Por eso es tan importante entender qué es lo sagrado y cómo podemos cometer una abominación con las cosas sagradas. Hay mucha gente que se viene a confesar y se guarda pecados a propósito, porque le da pena con el padre
o algo sucede. San Juan Bosco tenía visiones sobre la confesión y sobre todo sobre sus alumnos, y podía ver cuando alguien se guardaba un pecado y veía que salía una serpiente y se escondía en el momento en que iban a confesarse, y salían serpientes pequeñas, pero la grande sacaba la cabeza y se escondía y al final no salía, y esa persona no confesaba el pecado grande más importante, se lo guardaba. Y hay mucha gente que hace eso y luego viene a comulgar pensando que está en gracia, y sabemos que no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Lo que sucede con eso es que ya hay acción satánica en nuestro corazón. Eso es lo que lleva a una persona a confesarse mal. Ya el espíritu del mal tiene un pie puesto en su corazón y ya tiene la puerta abierta en esta forma y ya no deja que se cierre a la oscuridad. Y por eso usted no puede entrar en paz con Dios como debe, porque usted deja una parte suya puesta en la oscuridad. Por esa razón, no es muy común que el católico de hoy se arrodille ante el Señor y le suplique, le implore que lo haga santo. Pónganse a pensar ustedes si lo han hecho alguna vez, cuántas personas lo hacen. ¿No es lo más extraño que hay en el mundo de que uno no pida eso? Cuando solo los santos entran al cielo. O sea, ¿para dónde vamos si no estamos pidiendo la santidad? Y no es común que la gente la pida. No es común que esa sea su oración más importante. La oración más importante siempre es para solucionar las cosas temporales. Pero la santidad, oh no. Y además, miren esto. Nuestra naturaleza humana es tan astuta que está enamorada de sí misma, está enamorada del mundo, está enamorada de todo esto, y no es una cosa muy rara porque en realidad el mundo material es lo primero que conocemos. Entonces, ¿cómo se puede culpar a una persona porque ama esto y se enamora también de sí misma cuando es todo lo que tiene? Es una persona que no es espiritual y por lo tanto está prendida de lo único que tiene y que conoce como verdadero. Pero cuando Dios nos unge con su espíritu y nos da la oportunidad de elevarnos por encima de la naturaleza y entrar en lo sobrenatural de su espíritu, entonces nos damos cuenta que nosotros debemos aspirar a las cosas de arriba, a las cosas de Dios, aspirar a la gloria eterna, aspirar a nuestra salvación, porque también recibimos el don de que la vida continúa, que no termina en la tumba, y por lo tanto trabajamos hacia esa esperanza, hacia ese horizonte, y nuestros ojos del alma están anclados en ese horizonte de la esperanza de la salvación. Y entonces la santidad se convierte en algo importante, pero la carne le da pereza pedir la santidad, porque siente como que va a perder algo. Y sí, miren que la iglesia, dentro de las reglas de la perfección, habla de morir a sí mismo. Cuando uno pide la santidad, es como una muerte, porque usted sabe que para ser santo tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir a este mundo y sus apetencias. Tiene que morir a todos sus apetitos desordenados, a todos sus instintos naturales que los llevan a desplazarse y disfrutar solo de las cosas temporales. Y por eso es tan difícil que el hombre sea capaz, se atreva a arrodillarse e implorarle, suplicarle a Dios que lo haga santo. Pregúntese usted en su corazón, ¿por qué será que usted nunca ha pedido eso? Y si usted piensa en eso, va a sentir toda su carne diciendo, no lo vayas a hacer, ¿no? No te atrevas. Es que va a sentir voces que le salen hasta de las axilas. De todo lado van a salir voces, de los dedos de los pies. No lo hagas, porque todo tu ser quiere estar anclado a esta realidad temporal y no la quieres soltar por nada. Y cuando el espíritu quiere liberarse, quiere soltarse, quiere elevarse hacia Dios, la carne se vuelve como una plomada
que lo jala hacia abajo. Y dice, no, no, porque la carne no acepta su muerte, no la acepta y se va a morir, pero no la acepta. Entonces el espíritu sabe que la carne muere y por eso cuando el espíritu se vuelve fuerte ya no le importa la muerte de la carne y por lo tanto la suelta, pero la carne quiere prenderse al espíritu porque no quiere morirse. Entonces esa es una guerra que tenemos entre las dos naturalezas que hay en nuestro ser, y esa batalla tenemos que ganarla a tiempo, a tiempo. Por eso es que es tan importante el crecimiento espiritual, porque tenemos que atrevernos a lanzarnos a ese abismo de Dios y pedir la santidad, desearla, entenderla y asumirla como nuestra realidad superior, lo más importante de nuestra vida. ¿Sabe cuál es uno de los enemigos más grandes del hombre? La inteligencia humana. Y entre más eduque su inteligencia, más difícil elevarse en el espíritu. Ustedes saben que el más grande ateísmo que hay en este mundo siempre sale de la formación académica más estructurada. Generalmente gente que no tiene formación muy sofisticada académica, es muy escaso encontrar un ateo entre gente así, pero es muy común encontrar ateos entre gente muy inteligente, porque la inteligencia se voltea contra nosotros. Por eso la palabra dice que Dios se burla de los sabios de este mundo, porque esa sabiduría es como basura para Dios, porque esa sabiduría lo que hace es atrofiar al hombre y no dejarlo elevar hacia el espíritu, porque su mente es tan rica que tiene toda clase de justificaciones para no elevarse, y siempre inteligentemente dice, ay, pero no hay que exagerar tampoco, no, hay que tener cierta coherencia acá, hay que tener cosas espirituales, pero tampoco entregarse del todo a eso, porque también somos carnales, ¿no? Y ahí viene el negocio entre las dos cosas y se lo gana la inteligencia. Entonces la inteligencia le corta las alas al espíritu. Por eso es que ojo con su inteligencia, porque de pronto se convierte en el hacha que le corta las alas. Y eso tiene que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que buscar nuestra libertad. Y nada en nosotros se puede convertir en un obstáculo. Por eso hay que atreverse a buscar la libertad. Entonces, si usted no tiene todavía las agallas para pedirle a Dios que lo haga santo, entonces dedíquese a pedirle el don de poder pedirlo. Por lo menos haga eso. Diga, Señor, sabes que no soy capaz de pedirte la santidad, pero por favor dame el don de pedírtelo. Sí, empiece por ahí. Por lo menos haga eso, a ver si llega, pero haga algo, no se quede ahí sin pedirlo, porque después se va a arrepentir. El día que llegue al umbral de su muerte va a lamentarse, quién sabe cuánto tiempo de no haberlo pedido, de no haberse metido en eso, de no haber hecho eso. Eso es lo más importante. Debe ser una campana que suena en su vida todos los días, para que no se olvide de eso. Vamos a pedirle al Señor su palabra, y con esto sellamos todo lo que aquí hemos reflexionado en estos 2 días. Y les voy a leer de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, desde el versículo 1. Dice, preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas y cumplid así la ley de Cristo, porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla,
pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha, si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor porque Él ha sido muy bueno con nosotros siempre y Él se preocupa por nuestra salvación y el Espíritu Santo es muy puntual. Siempre llega en el momento perfecto a nuestra vida y nos suena esa campana. Lo importante es que no le pongamos oídos sordos a la palabra de Dios, a las exhortaciones que vienen del Espíritu Santo y sobre todo a la formación que Dios tiene a bien darnos cada vez que nos reúne, nos acuartela, como lo ha hecho este fin de semana, para mostrarnos los misterios de la fe y para también señalarnos el camino de cómo llegar, porque el Señor no solamente habla, el Señor también enseña y el Señor también nos indica cómo hacer lo que Él nos pide. Él es un maestro perfecto, un maestro justo. No es un maestro solo de discursos perfectos, sino también un maestro de enseñanza perfecta. Pues que el Señor los bendiga a todos, que tenga compasión de todos ustedes, sobre todo para que se atrevan a pedir la santidad, que no hay nada más importante que eso, y para que bendiga a todos los que a ustedes les duelen tanto en su corazón, y para que los haga luz para todas las almas que Dios les confíe. Amén.